Hola, voy a esperar unos 3 minutitos para que se conecte más gente. Bueno, hola chicos, hola a todos. Hoy quedamos que íbamos a ver cáncer de piel, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, pues voy a compartir la presentación. Pues bueno, vamos a definir al cáncer como un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo y el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes. Esta es la definición que nos da la OMS del cáncer de piel. Y en la piel vamos a tener varios tipos, que es el carcinoma vasocelular, el espinocelular o epidermoide, melanoma maligno, linfomas y otros que incluyen a los anexos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que un paciente tenga cáncer de piel? Pues bueno, evidentemente el tono de piel, el tono de ojos, lo que llamamos fototipo, pero también a qué latitud vive esta persona. Mientras más cercanos estemos al Ecuador, mayor cantidad de radiación ultravioleta vamos a tener.
También la distancia al agujero de ozono, que acuérdense que esta se encuentra sobre básicamente el polo sur, así que las personas de Australia, Nueva Zelanda, el sur de Chile y el sur de Argentina. La nubosidad no es un factor para que nos sintamos protegidos, porque la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. La sombra de los bosques, esa sí nos puede proteger un poquito, pero también podemos tener esta radiación. La altitud es súper importante. La atmósfera nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces, mientras más alto estemos, menos protección tenemos. Y por eso es que el sol de la playa puede llegar a ser menos dañino que el sol de la Ciudad de México, que estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tomen eso en cuenta porque de repente pacientes y a lo mejor hasta otros médicos dicen, no, pero pues en la Ciudad de México ni me asoleo, nada más voy a poner protector solar cuando vaya a la playa. Pero pues nuestras actividades diarias en esta ciudad, la verdad es que tenemos un buen daño por la radiación ultravioleta. La nieve, el agua, los pisos muy blancos nos van a reflejar la radiación ultravioleta, así que pues también hay que tomar eso en cuenta. La genética del color, ya decía, los fototipos, mientras más blanca es la piel, menos protección solar tiene, entonces más fácil que tengan cáncer. También cómo nos vestimos, en lo que les comentaba, ¿no? Que nos ponemos el protector solar solamente cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a la playa, pero no debe ser así. Obviamente, si yo tengo alguna inmunosupresión, por el motivo que quieran, por VIH, por una inmunosenescencia, alguna otra enfermedad que puedan tener los pacientes, bueno, acuérdense que nuestro sistema inmune también es una inmunovigilancia y pues si no hay esto, pues más fácil tenemos. Y las personas que se dedican a actividades que están directamente tomando el sol, como campesinos, pescadores, vendedores ambulantes, o a lo mejor maestros, alguien que esté muy expuesto al sol, pues también tiene mayor riesgo de tener cáncer de piel, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, la radiación ultravioleta es una radiación que nos puede provocar cáncer. En cuanto a la frecuencia de estos tipos de cáncer, el carcinoma vasocelular es el más frecuente. Vean aquí una estadística del Pascua, una estadística del Hospital General de México, luego seguido por el carcinoma espinocelular, finalmente el melanoma y otro tipo de cáncer. Y esto es una buena noticia porque al final de cuentas el carcinoma vasocelular tiene un buen pronóstico, sobre todo si lo detectamos a tiempo, créanme que es el que mejor pronóstico tiene de todos los cánceres que nos puedan dar. Ya lo habíamos visto un poco en la clase de la semana pasada, las radiaciones ultravioleta, la radiación ionizante, arsénico, hidrocarburos, pueden ser cuestiones ambientales, esto que ahora se llama exposoma, que nos pueden hacer que más fácilmente nos dé cáncer de piel, pero también los reguladores genéticos. ¿Alguien se acuerda cuál era el gen que está implicado con las queratosis actínicas? Nadie se acuerda, lo vimos la semana pasada. Bueno. También les decía, la supresión de mi sistema inmunológico juega un papel muy importante y la radiación ultravioleta va a provocar mutaciones en el gen P53, donde ya no voy a tener esa apoptosis y la radiación ultravioleta causa un daño cambiando a dímeros de timidina o citosina. También hemos visto y eso se los dije en la clase pasada, que si nos quemamos durante la infancia, va a ser más fácil que SP53 vaya fallando. El tratamiento general del cáncer es la remoción o destrucción total del tumor
Hay que tratar de conservar la función, hay que tratar de tener lo más posible el tejido sano, para eso usamos la cirugía de Mohs y evidentemente pues tener un resultado estético. Y les voy a presentar, este es un caso que operó Julieta. Vean esta lesión que aunque pareciera muy inocente, por favor, tómenlo en cuenta. Esto es un cáncer de piel, es una lesión que el paciente lleva varios meses con ella, no ha curado, de hecho ha crecido un poco, es asintomática, no le duele. Vean, también es una piel blanca y pues bueno, hay que quitarlo. Julieta le hizo ahí un colgajito. Ustedes disculparán la mala foto, pero vean la evolución de este paciente, más o menos al año, como a los 3 años, y esta es la actual. Esta es del año pasado. Entonces, vean, prácticamente no se nota, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que resolvamos el problema del paciente de cáncer, pero que también le dejemos un resultado estético. Este paciente lleva ya varios años en seguimiento, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya a estos pacientes los revisamos cada año para revisar, por un lado, que no tengan una recidiva del tumor que le quitamos, pero por otro lado, que no vayan a tener otro cáncer de piel, porque más o menos a los 10 años de un cáncer de piel, los libros dicen que puede aparecer otro tipo de cáncer de piel u otro del mismo tipo en el mismo paciente, no necesariamente en el mismo lugar. Vean, esta es otra paciente también con un carcinoma vasocelular, donde le hicieron este otro colgajo. Desafortunadamente le quedó como muy grueso ese colgajo, pero pues bueno, vean el resultado a largo plazo, pues que ha ido mejorando, ¿no? Las cámaras de bronceado, pues son una buena fuente de cáncer de piel, así que pues bueno, como vean, ¿no? Ustedes métanse a su cama de bronceado y a ver qué cáncer de piel se llevan. Y voy a empezar con el carcinoma vasocelular. Y esta es una neoplasia epitelial de baja malignidad, formada por células que se parecen a las basales y un estroma fibroso. La topografía más frecuente es la centrofacial y se caracteriza por lesiones polimorfas bien definidas, muchas veces pigmentadas, de crecimiento lento y casi nunca da metástasis. Por eso les decía que este es el cáncer con mejor pronóstico. Ocupa el segundo lugar de todos los cánceres. Aquí en México es el más frecuente de los cánceres de piel y más o menos es el 10% de los casos que se reciben en el servicio de histopatología de los hospitales con piel. Y al parecer, Michoacán es el estado en donde más frecuentemente vamos a ver el cáncer de piel. Factores de riesgo, piel y ojos claros. Las mujeres se afectan más, entre 3 a 1. Más del 79% tienen más de 50 años. Y lo que les decía, ¿no? Los campesinos, vendedores, ambulantes, albañiles, igual y hasta las amas de casa, les digo, los maestros, pueden exponerse mucho al sol y evidentemente ellos son los que mayor facilidad tienen para tener cáncer de piel. Pero vean, la metástasis es del 0.0028 al 0.032%, así que realmente es muy difícil que este cáncer nos dé una metástasis, por lo tanto, tiene muy buen pronóstico. Este cáncer se deriva de las células germinativas embrionarias pluripotenciales de la capa basal y pues de ahí viene que es su nombre vasocelular. Otros factores de riesgo, quizás un poco más específicos para este tipo de cáncer, las quemaduras de sol antes de los 18 años, les digo que 6 a 10 quemaduras de sol antes de los 18 años no se le ve el riesgo muchísimo, la exposición a rayos X, el arsenicismo crónico, y en cuanto a síndromes, vamos a tener el geroderma pigmentoso y el síndrome de nevos vasocelulares. Esta es una pequeña geroderma pigmentoso. Y vean, pues es una pequeñita, es una niña. Y estábamos hablando que este es un cáncer que se presenta sobre todo mayores de 50 años, pero vean la edad y todos los cánceres que tiene. Este es otro paciente con el síndrome de nevos vasocelulares y pues vean igualmente todos los cánceres de carcinoma vasocelular que presentaban este paciente. También este síndrome tiene afecciones pulmonares y pues finalmente él falleció de estas complicaciones. ¿En dónde voy a ver el carcinoma vasocelular?
en la cara, principalmente, en el dorso de la nariz, mejillas, párpados y región nasogeniana o infraorbitaria, así como la frente. La región nasolabial en el cuello, vean, es poco frecuente, el 1%, yo sí he tenido por ahí algunos casos. En el tronco, del 3 al 5%, y yo tengo un caso de un carcinoma vasocelular perianal, lo cual pues es rarísimo. En extremidades 1%, y ahorita tengo un caso de carcinoma vasocelular retroauricular, está justo atrásito de la oreja. La morfología es polimorfa. Ahorita vamos a ver que tienen muchas formas este carcinoma vasocelular, pero una constante podríamos decir es que es el borde filiforme, acordonado o perlado. Y quiero que vayan viendo esta foto y vean cómo aquí se ve brilloso, ¿no? Se ve como si tuviera bolitas brillosas y eso es a lo que vamos a llamar un borde perlado. Su crecimiento es bastante lento, más o menos unos 5 milímetros por año. Y estas son las formas que vamos a encontrar del vaso celular. La nodular o tumoral y las pseudoquísticas, que son las exofíticas, las que salen. Las planas, vamos a encontrar el superficial, el plano cicatricial o escleroatrófico y el morferforme o esclerodermiforme. El plano cicatricial es justamente el paciente que les enseñé que Julieta operó, que quedó súper bien, y un nodular es el de la otra paciente que les enseñé. También podemos tener a estas lesiones ulceradas y cuando de origen son ulceradas, le vamos a llamar ulcus rodens o cualquiera de nuestras formas se puede ulcerar, le llamamos generalmente nódulo ulceroso. Y en cuanto al pigmento, van a ver que hay algunos vasos celulares que son del color de la piel, como los que vieron ahorita y como el de esta foto que está muy, muy pigmentado. Entonces, cualquier tipo puede llegar a tener mucha pigmentación. El nodular es el más frecuente y lo vamos a ver como una neoformación elevada, firme, lisa, brillante, con telangiectasias y evidentemente, de acuerdo al tiempo de evolución, me podrá medir de algunos milímetros hasta varios centímetros. Pues vean las telangiectasias, aquí en este caso no tengo pigmento, pero fíjense cómo brilla y tengo las telangiectasias, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven una neoformación brillosa, empiecen más bien a pensar en un carcinoma vasocelular que en otra cosa. Otro de los que salen es el pseudoquístico, que también es un tumor un poquito menos firme, o sea, si ustedes lo tocan se siente un poquito más blando. Vamos a ver que la piel que lo cubre se ve como rosadita, como en este caso, amarillenta. Nuevamente le vamos a ver, vean, las telangiectasias. Aquí puedo ver algo de pigmento. Si ustedes se fijan, el pigmento no es parejito, solamente lo tengo en algunas zonas. Y pues tiene esa apariencia traslúcida. Luego tengo de las superficiales, el superficial como tal, que se pueden ver como placas eritematosas, algunas veces pueden tener escamas, puedo tener un poco de infiltración y voy a tener un borde fino y brillante. O sea, eso no lo pierdo. Y no sé si alcanzan a ver aquí, miren este bordecito, cómo se alcanzan a ver esas pápulas perladas. Nuevamente, vean, puedo tener telangiectasias y también puedo tener grados variables de pigmento. El plano cicatricial o escleroatrófico tiene el aspecto, como su nombre lo dice, como de una cicatriz o un aspecto escleroso o atrófico. Nuevamente, vean, tengo el borde brillante, vean cómo brilla. O sea, eso, si ustedes se acuerdan de que estas lesiones brillan, difícilmente se les va a ir un diagnóstico de carcinoma vasocelular. Vean este aspecto como de cicatriz. Nuevamente tengo pigmento en proporciones variables. Y vamos, esto es algo que el paciente dice, yo no me acuerdo haberme pegado o alguna lesión y simplemente esto no se quita. Lo malo del plano cicatricial es que puede llegar a ser infiltrante y tomar el cartílago y el hueso y por lo tanto no puede hacer una destrucción local. También estos son de los que más tenemos que vigilar porque son los que con mayor frecuencia recidivan. Entonces acuérdense del paciente que les enseñé la foto al principio, pues por eso lleva tantos años eh, yendo con nosotros a que le sigamos viendo que no esté pasando nada.
El morfeiforme es raro, menos del 1% de los casos. Lo vamos a ver plano, escleroso, a veces blanco amarillento, como lo podemos ver aquí, como si estuviera metido en la piel. Este no sobresale. También tiene un crecimiento muy lento y el problema es que también es muy infiltrante. Pero vuelvo a lo mismo. Vean, la piel se ve brillosa en la periferia, se ve brilloso. También vean, tengo varias telangiectasias y algunas zonas con pigmento, ¿no? Este tiene poquito pigmento, pero bueno, también lo tiene. El ulcus rodens, yo creo que son de las formas de carcinoma vasocelular como más espectaculares. También se le conoce como úlcera de Jacobi, es más frecuente en la cara y este es ulcerado desde su origen, o sea, no es que se ulceró de repente, este ya nace así. Este desafortunadamente es infiltrante, bastante destructivo y toma tanto el cartílago como el hueso. Ulcus rodens significa así como mordida de ratón. Entonces, bueno, alguien decía que se parecían estas lesiones a eso, ¿no? Pero bueno, venga, nuevamente vamos a verlo de cerca y vean este borde perlado que tiene, diferentes tonos de piel, de color, pero vean, o sea, el borde perlado se mantiene. Me voy a la de aquí arriba y nuevamente vean el borde perlado que se mantiene y eso es lo que nos orienta mucho al diagnóstico de carcinoma vasocelular. El nódulo ulceroso es un nódulo con el centro ulcerado, tiene los bordes elevados, duros y nuevamente, vean, la superficie brillosa, ese borde perlado está brilloso y también puedo llegar a tener telangiectasias. El pigmentado, de todas las variedades que vimos que pueden llegar a tener grados variables de pigmento melánico. Algunos pueden llegarse a ver súper como el primero que tengo aquí en la presentación. Vean, ¿no? Se ve bastante oscurito. Y ahorita este caso que les digo que yo tengo retroauricular justo atrás de la orejita, de hecho está súper pigmentado. No les muestro ninguna foto, la verdad es que ninguna foto me salió como bonita, pero se venía súper, súper brillante. Esta paciente fue con su médico familiar y el diagnóstico del médico familiar fue melanoma. Obviamente llegan súper asustados, van por una segunda opinión y pues yo les digo, no, esto es un carcinoma vasocelular, tomamos la biopsia y efectivamente es un carcinoma vasocelular. Otra de las variables que podemos tener de este tipo de cáncer es el fibroepitelioma de Pincus, que también es raro. Normalmente lo voy a ver en el troco, en la lesión lumbrosacra, en las extremidades, y es una lesión cupuliforme o polipoidea o verrugosa, rosada o café, y que la verdad es que esto puede parecer benigno, se puede parecer a lo mejor a un fibroma blando, no sé, a otras cosas, pero finalmente es un cáncer de piel y la característica es que puede tener como cordoncitos muy delgados. Este es un fibroepitelioma de Pincus. El diagnóstico es clínico, ya vieron todas las variedades, acuérdense de los bordes brillantes, ya con eso no se les va a ir. Y obligatoriamente aquí tenemos que tomar una biopsia, es parte del protocolo, tomar una biopsia, ver qué tipo de carcinoma vasocelular es y de acuerdo a eso vamos a hacer ya la resección total de la lesión. Eh, y así como les comenté ahorita vimos diferentes formas clínicas de ver el carcinoma vasocelular, hay formas histológicas y les digo, eso dependerá si se dejan 2 o 5 milímetros de margen para quitar las lesiones. Y esta es la imagen, son células de aspecto basaloide, pero con una empalizada periférica. También voy a tener lo que se llaman lagunas peritumorales, como vean aquí esta hendidura que se ve como blanquita, porque el mismo tumor produce mucina, pero a la hora que se procesa en el histoquinet, pues se pierde la mucina. Y vean, pues aquí tengo unos que no tienen prácticamente nada de melanina y vean estos cómo están llenos de melanina. Entonces, aquí yo les sugiero que si ustedes hacen el diagnóstico de carcinoma vasocelular, pues también puedan tomar su dermatoscopio y lo que vamos a ver son áreas café gris o café azules o gris negro. Vamos a tener esta imagen en hojas de arce, aquí les puse una hoja de arce y vean, pues esto lo recuerda, digo, no es exacto, o también como manos extendida.
Voy a ver también las estructuras vasculares, vean todas las telangiectasias que veíamos en la clínica, pues se va a repetir o lo vamos a ver con mayor definición en la dermatoscopía y vean estas áreas grises, azules. Y también vamos a encontrar estas estructuras que se llaman en rueda de carro, ¿no? Básicamente, eso son lo que vamos a ver en el dermatoscopio. Y pues bueno, a estos cancercitos hay que quitarlos. Les enseño aquí, miren, una paciente que yo vi por primera vez el 29 de marzo del 2019. Ahí no salió tan bonita la foto, pero bueno, no sé si alcanzan a ver aquí el borde brillante. Vean, el 29, en abril, pues ya se lo habíamos quitado y aquí me quedaba esta cicatriz y curiosamente le estaba saliendo una queratosis actínica. Y pues vean, para octubre del 2019 prácticamente no se le veía, ahora se le veía más su queratosis actínica, a la cual pues le pusimos nitrógeno celular, digo, nitrógeno líquido y ya se le quitó. ¿Alguna duda con el carcinoma vasocelular? No, doctora. No, No, doctora. Ok, pues bueno, vamos con el que sigue, que es el carcinoma espinocelular. Esta es una neoplasia epitelial maligna que deriva de las células suprabasales de la epidermis o de sus anexos. Se caracteriza por lesiones in situ, superficiales, infiltrantes, vegetantes, verrugosas o ulceradas. Así que si ustedes se fijan, es igual de polimorfo que el carcinoma vasocelular, que predomina en cabeza y extremidades. Este sí crece con rapidez y sí puede dar metástasis tanto a ganglios como a otros órganos. Es el segundo en frecuencia de los cánceres cutáneos. Se calcula que en el mundo del 13 al 33% de los cánceres de cáncer de piel corresponden a este, y aquí en México ya veíamos la estadística más o menos del 17 al 23. Nuevamente me va a afectar a pacientes con fototipo claros en trasplante de órganos, porque acuérdense que tienen un tratamiento inmunosupresor. En hombres es más frecuente de 2 a 1 y nuevamente pues personas que trabajan exponiéndose al sol. Este va a derivar de las capas de las células suprabasales, o sea, del estrato espinoso, como su nombre lo dice, del epidermis, de los anexos o de las mucosas, y nuevamente está relacionado con el daño con el sol, con la mutación del P53 y la exposición a hidrocarburos arsénicos, y como lo vimos en las queratosis actínicas, a virus del papiloma humano. Puedo tener algunas dermatosis previas, ya habíamos visto las queratosis actínicas la semana pasada y se acuerdan que les habían enseñado unas, bueno, pues estas están como más espectaculares, ¿no? También úlceras crónicas por el motivo que quieran, quemaduras, osteomielitis e incluso hidradenitis. Y aquí vean la topografía más frecuente es la cara con el 67.6% y luego las extremidades, tanto superiores como inferiores, con el 20%. Seguida vean de los genitales, la piel cabelluda y el cuello, que también es raro. ¿Cómo los vamos a clasificar? Pues bueno, en verrugosos y no verrugosos. El 80% de los casos van a ser no verrugosos y vamos a tener igual varias formas. El superficial, que puede ser enfermedad de Bowen o eritroplasia de Keirat, el nodular queratósico, el ulcerado y el vegetante. Y de las formas verrugosas, las papilosis oral florida, condiloma gigante de Buschke, epitelioma caniculator y el verrugoso en cualquier localización. Y ya verán que estos verrugosos son bastante impresionantes. Entonces, vamos a empezar con el carcinoma epidermoide in situ o superficial, que también al espinocelular lo van a encontrar como carcinoma epidermoide, es un sinónimo, y este me puede afectar piel y mucosas. Lo voy a ver con mayor frecuencia en mujeres, en ancianos, y lo veo en cabeza, cuello y extremidades. Y vean aquí esta paciente que se nos puede ir fácilmente el diagnóstico de, ah, mira, tiene una verruga, pero si ustedes se fijan, la piel ya se ve como eritematosa, se ve como infiltrada, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención de que esto probablemente ya no es una verruga. Vean otro ejemplo, vean, es una plaquita infiltrada, con escama, a lo mejor hasta con algunas costras melicéricas, pero bueno, vamos, son lesiones que salieron sin un motivo aparente y no se curan por sí solas.
Vean este que está enorme y por el borde hasta podríamos pensar que es un carcinoma vasocelular. Para eso es importante tomar la biopsia y poder distinguir uno de otro. Algunas veces, miren, vamos a ver estas como manchitas rojas que dicen los pacientes, pues no, yo no me acuerdo haberme pegado, no me acuerdo haberme raspado, pero pues simplemente es algo que no mejora y todo lo contrario va creciendo. Otra de las formas superficiales es la eritroplasia de Queyrat. Esto lo vamos a ver a nivel genital en hombres principalmente no circuncidados. Aquí sí vamos a tener una evolución lenta, pero el 10% de los casos puede llegar a ser invasor. Puede ser solitario o múltiple y lo voy a ver principalmente en la glande y en el prepucio. Y lo primero que voy a ver son úlceras, así que puede llegarse a confundir con alguna infección de transmisión sexual y creo que ese es el problema, que muchos de los hombres no acuden a tiempo justamente porque están apenados o sienten alguna culpa porque piensan que esto se contagiaron de algún lado, ¿no? Y al final me puede causar fimosis, ¿no? Entonces vean, son ulceritas las que vamos a tener aquí. El nodular queratósico, este es similar a una verruga o una queratosis actínica, pero va a crecer muchísimo. Entonces vean estas neoformaciones con una base infiltrada. ¿Qué es esto? Se ve como rojito, se ve como más gruesecito que el resto de la piel, pero voy a tener zonas donde hay queratina, ¿no? Vean aquí, estas zonas con queratina, se ve como más gruesecito. Y algunas veces pueden llegar a tener un aspecto crateriforme, vean, como este, ¿no? Y vean toda la porción queratósica. De repente uno llega a estos pacientes, y a mí me pasó cuando estaba así como ustedes, que me tocó rotar en oncología, y llegaban pacientes con cánceres así súper grandes y te decían, doctor, tengo 3 meses, 4 meses, 6 meses con esto. Y tú decías, ay, no, no es cierto, ¿no? Ese era mi pensar cuando era estudiante y ya me decía el doctor, no, 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 estos sí crecen muy rápido. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Vean nuevamente, son pacientes con nodulaciones, con zonas de queratosis, la base se ve infiltrada, entonces tomen eso en cuenta. El ulcerado es el más frecuente, este es una úlcera que igual el paciente pues no se acuerda que le haya pasado nada, va a tener una superficie irregular y friable, o sea, se va a romper muy fácilmente, sangra muy fácilmente. Nuevamente la base se ve infiltrada, vean, se ve como rojita, se ve como elevada. Y si ustedes se fijan, aquí, ¿por qué no sospecharon seguramente en un vaso celular? Porque aunque está este bordecito, no brilla, o sea, está opaco. Y esa es la diferencia. Suelen ser muy destructivos y sí tienen un mayor riesgo de metástasis los que están ulcerados, ¿no? Vean, estos que feitos se ven, ¿no? Las lesiones aquí infiltradas, ulceradas, de crecimiento rápido. Y pues algunos que pueden llegar a ser muy espectaculares, estos son casos del Centro Dermatológico Pascua del doctor Alcalá. El vegetante, que te va a aparecer sobre todo sobre lesiones inflamatorias crónicas, también suelen ser muy grandes y es justamente este tumor vegetante que se va a ver húmedo, que va a oler mal con una base infiltrada. Vean, se ven bastante desagradables, muy grandes, suelen crecer relativamente rápido. Y les decía, pues la papilomatosis oral florida, normalmente la vamos a ver en la mucosa oral, en las encías, en el piso de la boca. Está muy asociada a tabaquismo y pues vean, ¿no? Estas tumores pues definitivamente son como muy espectaculares, ¿no? Y les digo, de crecimiento rápido, no es que el paciente se haya dejado años con esto. El condiloma gigante de Buschke lo vamos a ver en el 66% de los pacientes son hombres. Generalmente aparece después de los 50 años en pacientes no circuncidados y también me puede abarcar la mucosa anogenital. Este sí está relacionado con BPH 6 y 11, ¿no? Igual vean, estas lesiones son impresionantes de crecimiento relativamente rápido, pero me falta. No nada más afecta a los hombres, también afecta a las mujeres. Les voy a presentar más fotos cuando veamos verrugas. El epitelioma caniculatum, este me va a aparecer en las plantas, en palmas, en dedos, y vamos a tener ese drenaje de material gaseoso. Son úlceras, me va a causar deformidad del pie, al paciente le va a causar mucho dolor cuando camina, entonces pues
Eso es básicamente por lo que acuden al médico. Vean, son úlceras, todo este material queratóxico, gaseoso, es lo que tiene el caniculatum. Aquí está, yo dije que la voy a quitar porque realmente esto que le ven es pasta láser que se puso el paciente. El verrugoso en otras topografías, pues bueno, vean aquí en una pierna y lo que se conoce como úlcera de Marjolin, que ya les había dicho la clase pasada que la íbamos a ver hoy. Esta está relacionada con radiodermitis, cicatrices, lesiones térmicas, exposición a radiaciones ionizantes o quemaduras. Y esta exposición que me va a dejar una cicatriz, pueden estar ahí 20 o 30 años y de repente pues empieza a crecer justamente mi carcinoma espinocelular sobre este tipo de úlceras, ¿no? Vean, incluyo aquí una quemadura, una cicatriz por quemadura, como hasta se retrajo y la deformidad de la manita, pero bueno, luego le sale esto y eso ya es un carcinoma espinocelular. Nuevamente, aquí el diagnóstico es clínico, lesiones de crecimiento rápido, pacientes que se exponen mucho al sol, y nuevamente tenemos que hacer la biopsia porque vamos a tener diferentes tipos histológicos. Ahorita vamos a ver la escala de Broadwell. Y, bueno, y vean, aquí tengo los queratinocitos atípicos. Estas son células que se recuerdan un poquito a las espinosas, pero pues no necesariamente. Vean, aquí tengo mitosis atípicas, tengo núcleos chiquitos, grandotes de todos colores, o sea, eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo voy a evaluar a los pacientes con exploración física, los pacientes con vaso celular? Tengo que hacer una exploración física completa. Aquí sí tengo que buscar los ganglios linfáticos de la zona. Si estoy en tórax, pues una radiografía de tórax o endoscopía de cabeza y cuello o tomografía o resonancia, justamente para andar detectando las metástasis. ¿Y a dónde se van las metástasis? El 20% de los pacientes las van a hacer y principalmente es local. No sé si se fijaron en esta, por ejemplo, la de la espalda. ¿Dónde anda? Esta, ¿no? Vean, esta, seguramente este fue el primero y ya tengo una metástasis local, pero también se puede ir por vía linfática el 80%, por eso es que estamos obligados a tocarle los ganglios a nuestros pacientes. También puedo tener una invasión perineural hasta el 14% de los casos y por vía hematógena puede llegar a pulmón, cerebro, hígado, hueso y a otras partes distantes de la piel. Y le decía, la escala de Broders, esta la vamos a sacar por la histopatología y cuando tengo el 75% de células que se parecen más a las espinosas, pues bueno, ahí voy a poner que es un grado 1. Entre el 50 y el 75% de las células que están bien diferenciadas va a ser un grado 2. El grado 3 va cuando van del 25 al 50% y el grado 4 cuando están menos del 25% de las células bien diferenciadas. Obviamente, mi pronóstico va a ser mejor mientras mis células estén mejor diferenciadas, ¿no? Entonces, esta es una escala histológica, pero que nos ayuda a dar el pronóstico. ¿Y qué les vamos a hacer? Pues bueno, esto es lo que dicen las guías. Podemos hacer electrodesecación, curetaje, pero pues yo creo que estos no son como los métodos más adecuados porque no vamos a poder dejar como el margen. Se les puede dar radioterapia, se puede usar láser CO2, 5-fluoracilo y Miquimod, pero pues yo creo que lo más adecuado es quirúrgico, quitarlo quirúrgicamente con un borde de por lo menos 5 milímetros. Y cuando ya es un invasor, vamos a dejar bordes de 1 centímetro y lo mejor sería la cirugía de Mohs. ¿Esta en qué consiste? Pues bueno, va a entrar un equipo quirúrgico con un dermatólogo, un dermatoncólogo, un cirujano plástico y un histopatólogo. El dermatopatólogo va a ir, el dermatoncólogo va a quitar el tumorcito y se va a mandar a patología para hacer un transoperatorio y pues bueno, hasta que ya no haya lesión, se va a quitar, se va a suspender el retiro de las lesiones y entonces entra el cirujano plástico para reparar lo que haya quedado.
¿Dudas con el vaso celular? No, de mi parte no. No, doctora. Ok, ahora vamos con el melanoma. El melanoma maligno, pues no se ganó el maligno de a gratis. La verdad es que sí es uno de los cánceres que más muertes provoca, entonces hay que tener cuidado con él. Y la vamos a definir como una neoplasia maligna que se origina en los melanocitos epidérmicos, dérmicos o de los epitelios de las mucosas. Acuérdense que los melanocitos los va a encontrar en las leptomeninges, en el ojo, en el oído, además de la piel. Se va a producir una neoformación pigmentada, puede ser plana, puede ser exofítica, que como todos los cánceres es pues curable en su etapa inicial, pero sí es de los que más metástasis nos da, tanto linfáticas como hematógenas, y eso nos lleva a una mortalidad bastante alta. En Nueva Zelanda, que tienen muy bien estudiado todo el cáncer, acuérdense que están abajo del agujero de ozono, vamos a ver que hay de 40 a 60 por cada 100.000 habitantes. Incluso allá la educación de la protección solar es importantísima. He platicado con pacientes que actualmente viven por allá y así como, dice, así como aquí en México tenemos, en la época de la pandemia teníamos como nuestro gel para entrar a los lugares y que te daban el gel. Dice, allá hay esos botes con protector solar en la época de primavera y de verano. Es el tercero en cáncer de piel y aquí en Latinoamérica, vean, no es tan frecuente de 4.5 pacientes por cada 100.000 habitantes, pero hay que tomarlo en cuenta. Es el causante del 65% de las causas de muertes por cáncer, de la que ustedes digan, del lugar donde ustedes digan, este cáncer de piel es de los que más mata. Afecta más a los fototitos blancos, a los caucásicos. Este es ligeramente más frecuente en las mujeres y lo vamos a ver sobre todo entre 20 a 60 años, con un promedio de 52 años. Pero yo les podría decir que mi paciente más chiquita con melanoma maligno tenía 9 añitos. Y bueno, ahorita ya está grande, gracias a lo detectamos a tiempo. Aquí en México, acuérdense que es el tercero de los cánceres de piel, es el 1.7 de todos los tipos de cáncer de piel aquí en México. Y vean, para 1998 era el 23% de todos los casos de cáncer de piel en el INCAN. Su mortalidad es del 0.33 por cada 100.000 habitantes y el 0.53 de la muerte de todos los tumores malignos. Aquí en México lo vamos a ver con mayor frecuencia en Ciudad de México, Baja California Sur, Jalisco, Nuevo León y Colima. Y aquí, aunque no es una estadística muy actualizada, me lo pueden decir y con toda razón, pero vean cómo desde el 92 hasta el 2006, vean cómo se ha ido elevando los casos de melanoma maligno. Entonces, sí es importante revisarlo. También hay que revisar nuestras fuentes. Este es de dermatopatología del Pascua, donde dices, oye, pero pues aquí disminuyó. Lo que sucede es que en el servicio de dermatopatología en el Pascua, pues generalmente si se ve un melanoma, ya no se le toma biopsia, sino que se refiere directamente a otra institución. Les decía que su origen son los melanocitos y pueden ser del epidermis, de la dermis, de las mucosas o de los nevos displásicos. Vamos a tener factores genéticos, aquí del 8 al 12% de los pacientes si tienen un antecedente familiar. Estos son los genes donde se ha encontrado la susceptibilidad y pues bueno, lo que hay es una mutación en el BRAF, en el P16 y en el receptor de la melanocortina 1. Los pacientes pelirrojos son los que más melanoma maligno tienen. Sus factores de riesgo, igual la radiación ultravioleta, y aquí hemos visto que esta exposición intermitente a dosis altas, y yo creo que es algo que ahorita va a pasar justamente en esta semana, va a estar pasando. ¿Cuánta gente no va a huir de la Ciudad de México, va a correr a las playas, se va a tirar 5 o 6 horas al sol y luego regresamos? Justamente esas exposiciones intermitentes a dosis altas son las que más cáncer de piel tipo melanoma nos van a provocar. Y en cuanto a la exposición ocupacional, como los otros, son los que me causan más bien el lentigo maligno. Las cámaras de bronceado, las quemaduras solares que ya vimos,
Pero aquí también hay una relación con el número de lunares y yo espero que ustedes sepan cuántos lunares tienen, en dónde los tienen y que se los estén revisando frecuentemente. Y vamos a ver que una persona que tiene más de 10 lunares, que miden 3 milímetros, el riesgo de melanoma maligno es de 2 a 4 veces. Si tiene más de 50 lunares de 2 milímetros, el riesgo es de 3 veces. Pero los pacientes lunáticos, estos que tienen más de 100 nevos, su riesgo de sufrir melanoma maligno se eleva 7 veces. ¿Y cuáles son los nevos displásicos? Estos son lunares que ya no son normales, pero tampoco son cáncer, digamos que están a la mitad. Pero vean aquí si tengo una buena posibilidad de que los pacientes se transformen estos lunares del 30 al 59% con melanoma maligno. Y tener 5 nevos displásicos le eleva el riesgo 6 veces. Van a tener diferentes formas, ya veremos tumores benignos, pero estos tienen esta imagen como en huevo frito, donde está más oscurito al centro y más claro como un huevo estrellado. En Diana, donde es al revés, donde tengo lo claro al centro y lo oscuro en la periferia, lunares eritematosos, lunares con diferentes colores, unos que se parecen a las queratosis seborreicas, o este que, bueno, ya parece, este yo lo quitaría, ¿no? Seguramente es un melanoma, pero bueno, se diagnosticó como nevodisplasico. Otros riesgos para el cáncer melanoma, pues bueno, los nevos gigantes, estos con los que nacen los niños en guante, calcetín, en traje de baño, o sea, estos lunares así de enormes como el que ven aquí, pueden desarrollar del 5 al 10, al 15% melanoma maligno. Y lo más triste es que el 70% lo puede desarrollar antes de llegar a la pubertad. Los pacientes con inmunodeficiencia de cualquier tipo, su riesgo es de 3 a 6 veces. Y el geroderma pigmentoso, del que hablábamos con el vaso celular, vean, el 5% de estos pacientes también desarrollan melanoma antes de los 19 años de edad. A mí uno de los casos que más me impactaron de melanoma fue justamente un chico con geroderma pigmentoso que empezó con un melanoma en la retina, le enuclearon su ojito, él desafortunadamente hizo metástasis, unas metástasis a pulmón impresionantes, se le manejó con talidomida, mejoró, pero se suspendió la talidomina y regresó y les digo, no, bueno, este chico llegaba y siempre estaba enojado, ¿no? Y decía, es que tengo 19 años, sé que me voy a morir, pues, así como, ¿cómo quieren que esté contento, no? Y pues sí, sí lo entiendes. El 90% de los casos va a estar en piel, pero como les decía este chico, el 9% puede estar en ojos y el 1% puede estar en mucosas, ¿no? Y entonces vean aquí estas manchitas que definitivamente pues se parecen a las que tenemos en piel, ¿no? Cosas así totalmente abigarradas o incluso un melanoma nodular en el ojito. La topografía, si ustedes se fijan, las extremidades inferiores son las que con mayor frecuencia se afectan, del 55.4%, seguido por la cabeza, luego por las extremidades superiores y finalmente en el tronco. La morfología, igual que todos los otros cánceres, vamos a ver diferentes tipos, pero podríamos decir de manera general que son neoformaciones pigmentadas que van a tener diferentes tonos de color, pueden ir café oscuro, negro, café clarito, con salida de pigmento en la zona circunvecina. Los bordes van a ser irregulares, pero pueden ser lisos, tumorales, ulcerados y vamos a tener satelitosis. ¿Qué es esto? ¿No? Aquí tengo el tumor y vean, aquí tengo otra. Em, en fases avanzadas, los pacientes pueden referir dolor o prurito. Desafortunadamente, el melanoma en fases tempranas no produce ninguna sintomatología y ni el vasocelular ni el espinocelular en general producen síntomas y por eso es que luego el paciente retrasa su revisión justamente porque no da síntomas. Vean, aquí esto es lo que conocemos como satelitosis, donde empiezan a salir lesiones juntas después. La clasificación, vamos a tener las clínicas clásicas, que son 4, el lentigo maligno, el de extensión superficial, el nodular y el
lentiginoso, y otras roras, que es el desmoplásico, el de las mucosas, nevoide y el del sistema nervioso central o de vísceras. El léntigo maligno es del 4 al 15% de los casos de melanoma. Generalmente lo vamos a ver en pacientes mayores de 65 años y la topografía más habitual, cabeza, cuello y brazos. Hay lesiones precursoras, por ejemplo, léntigos solares, de 15 a 20 años previos a que se desarrolle el léntigo maligno. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Una mancha, un nódulo café o azul grisáceo con los bordes elevados e irregulares. Y vean esta lesión de este paciente, donde es asimétrica, los colores, los bordes son no tan bien definidos, voy a tener diferentes colores, vean, tengo desde zonas con aparentemente el color de la piel, veo diferentes tipos de cafés, desde cafés claritos hasta cafés oscuros, y mide más de 7 milímetros, ¿no? De 6 milímetros, y son las pistas que nos van a dar el diagnóstico, ¿no? Vean aquí, pues es una lesión igual, asimétrica, con diferentes colores. Los bordes están como mal definidos. Acá vean esto que les decía, ¿no? Como que se me sale el pigmento a la piel circunvecina. El tamaño, obviamente también la evolución, aquí la preguntando. Y vean, son manchas, manchas de colores, no son personas jóvenes, quizás esta sí se ve medio joven, pero pues vean, son pacientes relativamente ya grandes, donde vamos a tener estas manchas de diferentes colores bastante grandes. El de extensión superficial es el más común, el 70% de los casos corresponden a esta categoría, y ahorita vamos a ver otros que también son, sobre todo en América Latina. Los pacientes generalmente tienen entre 30 y 50 años, y aquí la ventaja es que el crecimiento va a ser radial, o sea, va a ser a los lados y no hacia la profundidad. Entonces son lesiones que en general cuando las vemos ya miden de 3 a 6 milímetros. En los hombres es más frecuente verlos en la espalda y en las mujeres en las piernas. Y nuevamente son manchas de diferentes colores con bordes irregulares, ¿no? Entonces vean, no son simétricos, veo nuevamente diferentes tonos de café. Acá vean esta también, ¿no? Se ve bastante impresionante. Vean aquí, ¿no? Tengo diferentes tonos, incluso aquí ya tengo una zona de regresión, lo cual no es tan buen pronóstico. Y vean, ¿no? Son lesiones mal delimitadas, es así como que tú dices, ¿cuál era la lesión? Era esta o es toda, ¿no? O sea, los bordes están poco precisos. El nodular va del 15 al 30% de los casos, también lo vamos a ver entre la cuarta y la quinta década de la vida. En troncos, en tronco y piernas, su crecimiento es relativamente rápido, pero aquí el crecimiento no va a ser radial, este sí se va para las capas profundas, y lo podemos ver como un nódulo elevado, negro, ulcerado, que sangra, y también aquí tengo los amelánicos, que son los más difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces vean, un tumor donde se me sale el pigmento a la piel circunvecina, por eso decimos que los bordes no están bien definidos. Vean nuevamente, tengo diferentes tonos de café, y tengo los amelánicos. Si ustedes se fijan, este prácticamente no tiene color, a lo mejor la pista te la da aquí este pigmento que está por fuera, pero vean, la bolita básicamente no tiene color, ¿no? Vean. Estas son lesiones más bien eritematosas, igual de crecimiento rápido, pero sí tenemos que empezar a pensar en un melanoma amelánico. El acral lentiginoso, yo les decía que vamos a ver que dice, pues va del 2 al 72% en frecuencia, ¿no? Está como muy, muy amplio. Y yo les diría que aquí en México está entre el primero y el segundo lugar en cuanto a la frecuencia. Lo vamos a ver en pacientes alrededor de 60 años y me va a estar afectando las palmas, plantas y subungual. Estos van a tener un crecimiento tanto radial como vertical, y vamos a ver que son lesiones planas, con bordes cafés, irregulares, todo lo que hemos visto, pero que pueden ulcerarse relativamente rápido o que pueden incluso en algún momento ser como tumores, ¿no? Pero vean estas manchas de todos los colores irregulares.
Vean este otro. Vean muchas manchas de diferentes tonos. Vean este dedito, ¿no? Bueno, o sea, ya la uña tomada, todo el dedito tomado, pues ojalá los pacientes no nos lleguen con casos tan extensos. Vean aquí estos deditos, la verdad es que pues no tienen tan buen pronóstico. Vean, este es una melánico, pero pues igual, ¿no? Es como una lesión que no se cura del color de la piel y pues bueno, ahí hay que pensar en melanomas amelánicos. Vean, se ulceran. Y de una variedad del acral lentiginoso es el subungual. Puede ser el 1 al 3% del melanoma acral lentiginoso. Y vean, su supervivencia a 5 años es del 40 al 59%, lo cual pues es bastante bajo. Generalmente afectan el primer ortejo, o sea, los dedos gordos de los pies o los pulgares, y lo que vamos a ver es una banda hiperpigmentada en el 49% de los casos, con un borde irregular, aunque aquí se ve más o menos regular, pero esta mancha va a medir más de 4 milímetros y vamos a tener el signo de Hutchinson. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver aquí en esta uñita que empiezo a ver pigmento por fuera de la uña, ¿no? Ya en el dedo. Puedo tener amelánicos, vean aquí ya, de plano se echó a la uña y no tengo pigmento. Vean, pueden ser muy destructivos. Y este es el signo de Hutchinson, donde les digo que tengo una banda de más de 4 milímetros. Nuevamente, como los otros, vean, es irregular, de diferentes colores, pero vean cómo se sale el pigmento hacia el dedo. Entonces, eso es el signo de Hutchinson, ¿no? Vean, aquí, bueno, pues este es un Hutchinson, pero bien hecho y derecho, ¿no? Tómenle una captura de pantalla a este. Esto es como un resumen de lo que acabo de decirles. ¿Ya la tienen? Sí, doc. Ya, doctora. Ok. ¿Y qué vamos a hacer ya con un paciente con melanoma de maligno? Pues bueno, su protocolo de estudio es el siguiente. Hay que hacer una historia clínica, hay que hacer exploración física. También son pacientes a los que les tenemos que buscar ganglios, hay que hacer dermatoscopía y una vez que tengamos ya nuestro diagnóstico clínico, hay que hacer una biopsia. Vean, hay que usar el dermatoscopio. Y pues definitivamente a estos pacientes hay que referirlos al oncólogo para que le den su tratamiento y su seguimiento. Yo no sé si han oído hablar del ABCD para melanoma. Sí, un poco. Ok, entonces es más o menos lo que les he estado platicando ahorita, ¿no? La A de asimetría, y vean, aquí tengo un lunar normal y todos estos ya son melanomas. La A de asimetría, si yo tengo una lesión pigmentada que es asimétrica, y vean, si yo trazo una línea así, definitivamente de este lado y de este lado no veo lo mismo. Si le trazo una línea acá, tampoco veo lo mismo. Si la trazo acá, por el eje en el que ustedes la quieran trazar, es asimétrica. Acá vean, si le trazo a la mitad, pues más o menos veo lo mismo de este lado y lo mismo, ¿no? Entonces, todas estas lesiones, vean, son simétricas, mientras que estas todas son asimétricas. Los bordes, lo que yo les decía, ¿no? Como que este pigmento que le sale aquí, que es parte de la lesión, o sea, como que los bordes no están bien definidos. Vean aquí, ¿no? Como que, ¿cuál es la lesión? ¿Esta o todo lo demás? Igual aquí, ¿no? Vean cómo se ve. Este que viene en rojos, pero vean, tengo diferentes colores y esa es la C, donde voy a ver diferentes colores, vean, desde un café clarito hasta un negro brilloso. Y pues bueno, en estos, ni qué decir de los diferentes tonos que tengo. A la dermatoscopía, perdón, me falta la D. La D es el diámetro. Cualquier lesión pigmentada de más de 6 milímetros, pues es sospechosa. A la dermatoscopía, vamos a ver estos orificios como en malla de diámetros variables, o sea, donde vean tengo puntitos chiquitos, puntitos grandotes. También voy a tener glóbulos de color marrón de diferentes tamaños. Vean, aquí tengo chiquitos, aquí tengo grandotes. Voy a tener zonas homogéneas que solamente voy a ver como un pigmento muy compacto.
tito, y se van a ver como grisáceo por este aspecto de vidrio despulido. La histopatología es muy importante y vean, voy a encontrar melanocitos de diferentes tamaños, con núcleos chiquitos, grandotes. Voy a encontrar a nivel de la dermis melanófagos, o sea, macrófagos que se están comiendo el pigmento. Voy a encontrar melanina en grados variables de acuerdo al tipo de la lesión y voy a tener muchas mitosis atípicas. Y acuérdense que los melanocitos están en la capa basal, ¿no? Y miren, estos ya se van de paseo, dicen que se quieren salir de la piel, esa es otra de las características, ¿no? Vean, acá mis melanocitos ya van para afuera. Vean los melanófagos y todas estas células, ¿no? Diferentes tamaños, colores. Vean estos melanocitos, este es un superficial que dicen, ah, ya nosotros ya nos vamos, ya no queremos estar en la capa basal. También aquí vamos a tener histológicamente dos escalas, que es la de Clark y el Breslow. La de Clark ya no se está usando mucho porque es muy subjetiva. Actualmente ya usamos más a la de Breslow. Perdón. Y bueno, aquí vean, la de Clark habla de si yo lo veo, qué tan profundo lo veo, ¿no? O sea, obviamente si nada más lo veo en la dermis, si ya bajó a la dermis papilar, si ya está en la dermis media, si ya está hasta la dermis profunda, si ya está hasta el tejido celular subcutáneo. Pero les digo, esto es como muy subjetivo, muy de la persona que lo ve. Así que ahora lo medimos con milímetros y entonces vamos a tener el Breslow de 1 con un muy buen pronóstico, menos del 1% digo, el 94% sobrevive a los 10 años y vean un Breslow 5, el 40% sobrevive a los 5 años. Del 3 al 6% de los pacientes tienen chance de tener un segundo melanoma. Yo tengo por ahí un paciente que de hecho ya lleva 4. Puede darme metástasis linfáticas y hematógenas. Principalmente se va a pulmones e hígado. Diagnóstico diferencial, nevo azul en el caso del subungual, los hematomas subunguales, el sarcoma de Kaposi, vean, este es un moretón, ¿no? En la uña, y el sarcoma de Kaposi que se puede confundir con una melánico. Aquí esto es algo que sacó la Fundación Mexicana para la Dermatología, donde no en todos los casos estoy de acuerdo, pero bueno, el melanoma sí es el tipo más grave de cáncer de piel. En México se diagnostican anualmente 130,000 casos de melanoma. Ese es en donde me queda un poquito duda. Es curable cuando es detectado a tiempo, como todos los tipos de cáncer, y pues bueno, ya vimos acá con el Breslow, ¿no? Mientras más superficial lo encontremos, o sea, eso quiere decir con menos tiempo de evolución, mejor pronóstico vamos a tener. Los factores de riesgo, los antecedentes hereditarios, la exposición al sol sin protección o tener muchos lunares. El melanoma puede desarrollarse sobre un lunar ya preexistente, ya hablamos de los nevos gigantes, y pues aquí lo que se sugiere es que conozcas bien tus lunares y los estés revisando tú por lo menos 3 veces al año, y si puedes ir con un dermatólogo una vez al año para revisarlos, pues mucho mejor. El tratamiento es quirúrgico, hay que hacer el ganglio centinela. Esto quiere decir que vamos a explorar quirúrgicamente el ganglio más cercano a donde esté la lesión. Y algunos tratamientos no quirúrgicos, sobre todo para las metástasis, podemos dar dacarbazina, interleucina 2, ipilimumab e imatinib, ¿no? Entonces, pues vean los márgenes que hay que dejarle. Si es un melanoma in situ, vamos a dejar de 0,5 a 1 centímetro. Si ustedes se acuerdan, es un margen mucho mayor que en los anteriores. Si tengo un Breslow de 0,1 a 1,99, dejo 1. Y si es más de 2 milímetros, pues dejo 2 centímetros de margen. Y no sé si tengan dudas. De mi parte no, doctora. Doctora, disculpe, yo tengo una duda, pero no es respecto al tema que acabamos de ver. Ujú. Es que, bueno, soy del grupo 7PM12 y a nosotros no nos llegó el link la semana pasada, entonces no estuvimos en la clase.
Ah, ok, Xochitl. Pues yo no sé si mañana en la mañana creo que no tengo nada que hacer. No sé si ustedes puedan conectarse y les doy la clase de la semana pasada. Pues bueno, sería creo que tocarlo con el grupo porque hay quienes tienen optativas, entonces no sabría bien los horarios. O, ¿sabes qué? El jueves en la mañana a las 9, que se supone que ya estamos de vacaciones, ¿no? Sí, bueno, pues les comento a mis compañeros. Sí, tú avísame. Mándame mensajito, por favor. Ok, sí, doctora, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, doctora. Ok. Pues bueno, con ustedes no hemos visto melasma y vitiligo, ¿verdad? No. Es que vamos atrasados. Pues bueno, pues disfruto en las vacaciones y regresando vamos a ver melasma y vitiligo. O sea, nos vemos el lunes después de la semana de Pascua. Ok, sería el lunes 28. Me parece que sí. Ok. Sí, lunes 28. Doctora, una duda. Ujú. Respecto a las rotaciones, eh, vamos a ir la próxima semana. Ah, eso sí, no sé. Julieta, ¿andas por ahí?